Durante este mes conoceremos los puntos y los factores claves de la esperada reforma tributaria que impulsará el gobierno, una discusión que ha sido de larga data, varios meses entre los distintos sectores que justamente están abogando por cambios en algunos términos de la recaudación fiscal y en general de esta importante reforma tributaria. Para eso queremos hablar esta vez con el doctor en Economía de Harvard, Alejandro Mico, que también ha sido protagonista de este proceso. Alejandro, muchas gracias por venir a Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, protagonista porque tú has estado inserto justamente en estas discusiones, has trabajado con bastante fuerza en lo que es el proyecto que presenta la concertación al gobierno. Cuéntanos un poco cuáles son los puntos claves de este proyecto y por qué también se debería llevar a cabo. A ver, dos cosas. Primero, esto es más allá de la concertación, está incluido otros partidos de la oposición, el Partido Comunista, por ejemplo, y lo que hemos visto en esta comisión de reforma tributaria de la oposición son que una reforma tributaria tiene que cumplir al menos 4 puntos fundamentales. La primera de ellas es que, dadas las demandas de más bienes públicos que está pidiendo la sociedad, vimos los estudiantes el año pasado, vimos este año Aysén con el tema de la conectividad, está todo el tema de salud, está todo el tema del mercado laboral, se requiere recaudar más para dar más bienes públicos y de mejor calidad del orden de 3 a 4 puntos del PIB. Estamos hablando en términos de hoy día entre 7.000 y 9.000 millones de dólares adicionales. Eso es para dar más bienes públicos. ¿Y por qué esto es importante? A medida que los países se van desarrollando, a medida que la población va tomando más educación, está accediendo a más bienes, empieza a exigir más bienes que solamente los puede proveer el Estado, porque son bienes públicos. Esto es tan simple como el tema de seguridad, el tema de los parques, por ejemplo, el tema de hacerse cargo de la contaminación, etcétera, etcétera. Son bienes que los privados por sí solos no lo pueden hacer, sino que lo tiene que proveer el Estado. Obligaciones de Estado. De Estado más desarrollo. Entonces se requieren más fondos para financiar estos bienes públicos. Y además tenemos un Estado que a medida que vamos desarrollándonos es capaz de recaudar más y de forma más eficiente. Esto es una ley en economía que se llama la ley de Warner, que de alguna forma lo que te plantea es decir, ¿sabes? Que a medida que los países se desarrollan, requieren más bienes públicos, pero también pueden recaudar más. Se requiere más recaudación de aquí al 2020. Nosotros en la oposición hemos estimado que son de 3 a 4 puntos del PIB. Perfecto. Primer punto, fundamental. Segundo punto muy importante que ha estado muy relacionado con lo que hemos estado viviendo en Chile en los últimos tiempos, es todo el tema de la inequidad que existe. Los impuestos, además de recaudar, permiten que una sociedad tenga ingresos mejor distribuidos. Obviamente, si yo le cargo impuestos a los que ganan más y eso se los traspaso después con gasto social a los que ganan menos, la distribución del ingreso mejora. En Chile estamos en una situación donde la distribución del ingreso es mala y tiene que mejorar urgentemente. Esto es importante por una cosa permanente, pero también es importante porque a medida que la población se ha ido educando, cada vez exige más y exige que las inequidades que antes podían ser soportables, ahora ya no lo sean. Optimizar la redistribución del ingreso, ese componente social. Ese componente social es muy importante tenerlo. Y ahí tenemos que hoy día, por desgracia, nuestro sistema tributario, en la práctica, no tanto sí en la forma, sino que en la práctica, tiende a favorecer los ingresos del capital. Y los ingresos del capital son principalmente los ingresos que reciben la gente de mayores ingresos. Por lo tanto, tenemos un sistema tributario que al final del día va en desmedro de los ingresos del trabajo para favorecer los ingresos del capital. Y eso, de alguna forma, no ayuda a mejorar la mala distribución del ingreso que ya tenemos. Por lo tanto, segundo punto fundamental, una reforma tributaria tiene que mejorar la distribución del ingreso y eso se logra ¿cómo? Aumentando la carga tributaria a las rentas del capital, que son las rentas que tiene la gente de mayores ingresos. Segundo punto importante. Un tercer punto que hemos planteado como fundamental para una reforma tributaria dice relación que tiene que ser un sistema que sea simple, por dos motivos. Uno de ellos es que la ciudadanía, como te mencioné, que cada vez está más empoderada, es importante que entienda realmente de dónde vienen los recursos tributarios, quién es el que está pagando finalmente los recursos tributarios, de tal forma de que lo sienta como una ley que se ajusta y de esa forma esté dispuesto a apoyarla y también a cumplirla. Porque obviamente si yo creo que su sistema es injusto,
la gente va a tender mucho más a tratar de eludir el sistema que apoyarlo. Por lo tanto, tiene que ser simple, entendible. Y ¿transparente en ese sentido? Más transparente en términos que sea, de alguna forma, si yo digo, oye, las rentas de las personas ricas en el marginal tienen que pagar el 40%, realmente todas las rentas que tiene esa persona más rica, que está en el sector más rico de la población, que debiese pagar un marginal tributario del 40%, lo paga. Eso es lo que le da la transparencia. Ahora, también se requiere un sistema simple para que sea más fácil fiscalizarlo. Existe una serie hoy día que no son cosas ilegales, sino que son mecanismos de elusión que permiten a personas de mayores ingresos formar figuras tributarias de tal forma de que pagan menos impuestos. Ese es el tercer punto. Y por último, creemos que es importante, dado la situación mundial que estamos viviendo, dado que estamos en un país que está más desarrollado y que la población en general está buscando tener un desarrollo más sustentable, está todo el tema de tener impuestos que favorezcan el uso de tecnologías más limpias. ¿Qué se traduce esto? Es tratar de implementar impuestos verdes. Esos son, te diría, los 4 puntos medulares que la propuesta de la oposición tiene. Yo creo que en algunos puntos tenemos cosas en común con el Ejecutivo y otras muy lejanas de diferencia. Partamos quizás por las cosas en común para ser más optimistas. Pero en común yo creo que el gobierno ha planteado este tema de que es importante evitar las elusiones que al final del día permiten que gente de mayores ingresos no termine de pagar lo que le corresponde. En ese punto estamos de acuerdo. Hemos visto con agrado que algunas propuestas, por ejemplo, de Renovación Nacional, nos dicen eliminemos el fondo de inversión, los fondos de inversión privados, que son un mecanismo de elusión, y otra serie de otros mecanismos. Estamos a favor y creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Un punto donde no tenemos consenso, y creo que hay una gran diferencia, está en términos de los montos a ser recaudados. El gobierno hasta ahora siempre termina siendo la piedra de tope en este tipo de discusiones. Son una piedra de tope en esta discusión, pero las dos piedras de tope son el monto a recaudar, pero también a quién se lo cobramos. Claramente los grupos de interés, el destinatario va a empezar a alegar. Eso lo que tenemos es en el monto diferencias muy grandes. Ya mencioné, nosotros como oposición estamos planteando aumentar la carga tributaria de Chile entre 3 y 4 puntos del PIB de aquí al 2020. No creemos que esto sea de aquí a mañana. Nadie está con una mirada a largo plazo. Es una mirada de mediano plazo, pensando en lo que termina este gobierno y los futuros gobiernos para poder hacer las transformaciones que Chile hoy día requiere. El gobierno está planteando una reforma que se podría hablar de la reforma de la alcancía, porque realmente son reformas que está planteando aumentar solamente 700 millones de dólares la recaudación tributaria. Se habla de un ajuste que sería para medidas específicas, por ejemplo, el tema de educación, que es el más latente, pero solamente un tema. Un tema que ni siquiera lo aborda. Recordemos que la última ley que envió el ministro Harald Beyer en temas de educación implica un gasto permanente en educación mayor en 1.400 millones de dólares. Ya quedan debe. Es decir, los 700 millones ni siquiera alcanzan a pagar la mitad de esos montos. Por lo tanto, creemos que es insuficiente. Nosotros estamos planteando, como te dije, entre 3 y 4 puntos del PIB para hacernos cargo de todo el tema de educación, que es más que el planteamiento que hizo Harald Beyer en la última propuesta, sino que todavía tenemos problemas en educación primaria. Todavía hay que profundizar, está todavía perfeccionamiento en la educación superior, etcétera, etcétera. Salud, como mencioné, trabajo, etcétera. Súper claros los puntos y los factores, por supuesto, y a dónde está atacando, podríamos decir, estos cambios que ustedes están proponiendo, pero hay otros puntos que también han sido discutidos también de larga data, pero ahora han tomado bastante fuerza. Por ejemplo, eliminar el impuesto a los combustibles, un tema que también encuentra consenso en los distintos sectores, pero el gran contrario a esto justamente es el que pone la ley, que es el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, dos cosas. Yo creo que hay un tema aquí, este es un tema bastante transversal, aquí quiero ser justo en términos del gobierno. Hay gente, te digo yo personalmente, creo que el impuesto a las bencinas no es un mal impuesto porque al final del día recauda, se le cobra principalmente a la gente de mayores ingresos y de otra forma la carga tributaria que se le genera a los hogares es mucho más grande a los de sectores altos que los de abajo. Un solo número para tener claro y después te digo un poco lo que se ha estado conversando. Si yo hoy día eliminara el impuesto a los combustibles, se dejarían de recaudar del orden de 1.800 millones de dólares, 1.800, 2.000 con los últimos datos. Pero pensemos 1.800 millones de dólares. 1.200 millones
de esos 1.800 se irían al 20% más rico, sería una transferencia neta al 20% más rico, y solamente 600 para el 80% restante. Perfecto. Entonces, por lo tanto, claramente, si uno quiere traspasarle ciertos beneficios a la clase media, ese no es el camino. ¿Y qué pasa con la otra cara? Por ejemplo, ahora el gobierno está postulando la posibilidad de hablar de bonos y subvenciones, por ejemplo, al sector del transporte, pero mi idea también es que ahí la clase media queda un poco desprovista de este lo que beneficio. hay que tratar de hacer aquí son dos cosas. Si es que se habla de una reforma a los impuestos a los combustibles, tiene que ser una reforma que trate de mantener estas características que son muy deseables en el caso que tiene hoy día la benzina. Primero, es un impuesto que lo paga principalmente la gente de mayores ingresos, y por otro lado es un impuesto verde. Recordemos que de alguna forma igual estamos planteando aquí es que este impuesto a la benzina trata de reducir externalidades o males que le estamos haciendo cuando tomamos nuestro auto y salimos a la calle: congestión, contaminación, ruido. Entonces, lo que sí se puede hacer, tratar de hacer mecanismos, tratar de modificar algo el impuesto a la benzina de tal forma de que quizás se le alivie un poco más a la gente de menores ingresos. Y ahí hay dos puntos. Uno, que lo mencionaste tú recién, el tema que, por ejemplo, todo lo que venga con tema de transporte público no se le aplique al 100% el impuesto específico a las bencinas. Y aquí hoy día el principal tema son los colectiveros, porque ellos de alguna forma están con el tema de están pagando el 100% del impuesto específico a la benzina y son un medio de transporte público. Creemos nosotros que una sociedad tiene que moverse del transporte privado al transporte público de mejor calidad. Y en ese punto está la mejora en el Transantiago, y también está tratar de abaratar un poco el transporte público de los colectivos, sacándole parte del impuesto a los combustibles. Eso que firmemente también significa un gran gasto. Que también es un gasto para las familias, principalmente clase media y clase baja, que son las que queremos con esta reforma de alguna forma aliviarle un poco la carga y dársela más a la gente de mayores ingresos. Hay una serie de fórmulas que no te quiero decir más técnicas. Se puede ver el tema puede ser temas como hacer un mix entre cilindrada y impuesto a la benzina, de tal forma que se eviten algunas cosas que son un poco escandalosas hoy día. Por ejemplo, hoy día alguien del barrio alto que tiene una 4x4 petrolera de 4.000 centímetros cúbicos, es injusto que hoy día esté pagando un impuesto al diésel de 1.6 cuando alguien de clase media baja que está, no sé, en La Pintana, o alguien de clase media en la Florida, sale a andar en su vehículo de menos de 2.000 centímetros cúbicos, pero paga un impuesto de 6 UTM por metros cúbicos. Por lo tanto, esos hay temas que uno puede mejorar, pero lo que es fundamental, y en esto quiero ser categórico, hablando ya de forma muy personal, el tema que creo que el impuesto a la benzina en sí tiene cosas características que son loables. Progresivo, recauda y es verde. Tenemos que tratar de mantener cualquier reforma a esto, tiene que tener esos tres puntos muy claros. Por supuesto. Bueno, Alejandro, entonces tendremos que estar atentos a las luces que va dando el gobierno, la discusión que por supuesto viene en el Congreso, que va a ser bastante ardua, pero por lo menos, como tú bien dices, ya hay puntos de consenso, hay un ambiente bastante más optimista, pero por supuesto estar atentos a ver lo que pasa. Hay que seguir avanzando, y creo que esto es una decisión que tiene que ser una decisión país y tratar de encontrar el máximo consenso, pero creo que es importante plantear las metas claras y los horizontes claros, que también son importantes. Alejandro Mico, muchas gracias por este comentario, análisis. Te esperamos ver pronto aquí en DFTV. Gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes, bueno, nos encontramos en una nueva entrevista de DFTV.